Algunas de las particularidades de la filmografía de Almodóvar es la de retratar una sociedad postmoderna caracterizada por favorecer un culto a la individualidad, ignorar el bienestar común, rechazar el racionalismo, buscar lo inmediato, defender la liberación personal, valorizar el cuerpo como instrumento de libertad y fuente de placer sobre los ámbitos religiosos y espirituales, y como último, dar importancia a la industria de consumo como a los medios de comunicación. Estas características también se ven reflejadas en el filme a través de distintos motivos. Iván se sirve del teléfono para que Pepa le prepare su maleta. Candela usa el teléfono para buscar la ayuda de Pepa. Y fue Carlos junto a Candela que gracias al teléfono evitaron el ataque de los terroristas en el aeropuerto de Madrid. Como medio de comunicación, el teléfono aparece en muchos de los casos como el primer recurso para la resolución tanto de conflictos como de deseos de sus personajes en momentos determinados, dándoles la oportunidad de evitar una posible catástrofe, de acudir a la ayuda de alguien o simplemente mete mis cosas en la maleta, me voy mañana de viaje, de ganar tiempo. Pero en otros casos, el uso constante del teléfono llega a cumplir roles de una índole más que comunicativa. Citamos el caso de Pepa, quien en su inagotable búsqueda por Iván se sirve de este medio de manera reiterada, provocando un completo desinterés hacia los demás, incluso hacia los recados que le deja Candela. Iván es indisociable del teléfono, visible únicamente durante la primera y la última parte del filme. Lo poco que le conocemos es a través de lo que cuentan otros personajes o de su presencia en objetos que, al igual que el teléfono, le sustituyen, provocando que le asimilemos más a un objeto que a una persona. ¡No lo soporto! Refugio para uno, barrera para el otro, el uso que estos dos personajes tienen del teléfono reflejan síntomas no muy lejanos a los de nuestra sociedad actual. Antes de continuar, es necesario que nos detengamos un instante para analizar la organización y la composición de algunos de los planos. En este caso, los tres primeros incluyendo los créditos de apertura. Los créditos, reiteramos, van acompañados de un tema musical que, por el uso de determinados verbos, hace parte del mundo de los sentimientos y de las emociones, hecho que provoca un efecto de contrapunto en relación a su contenido. En un primer momento, es en la adoración del individuo que notamos la esencia de esta secuencia. Son los carteles que se asemejan a publicidades de revistas de moda de los años 60, que la mujer es representada al igual que un objeto de belleza. Más sin embargo, a medida que avanzan los créditos, vemos una apreciación del dominio de las artes, como la música y el cine, ambas representadas del mismo modo que las anteriores, es decir, compuestas y rodeadas de colores, formas y hasta objetos que conforman en su totalidad una sola y única imagen. Estas características forman parte del arte pop, más conocido como pop art, en el que uno de sus aspectos más revolucionarios residió justamente en la emancipación, tanto de la forma como del contenido de sus obras. Nombraré una de sus características, las cuales son susceptibles de ser vistas en esta parte del análisis como en el resto del ensayo. Movimiento de los años 60, el pop art surge en grandes ciudades como Nueva York o Londres. Su contexto social fue marcado por la politización creciente de los jóvenes y su crítica al sistema capitalista. Se veían aparecer estructuras sociales alternativas que pasarían a ser el sujeto de apasionantes discusiones. Los conceptos provocativos de modos de pensamiento alternativos generaron nuevas modas y formas de expresión, en la que artistas, críticos, incluso profesores, llenaban sus departamentos de efectos nostálgicos, de reliquias, de kitsch y de símbolos publicitarios. Jugando con las banalidades, se complacían en la lectura de cómics, en la literatura de ciencia ficción, de las novelas baratas y de la televisión. Dichos efectos ganaron una amplitud hasta entonces desconocida en las ciudades. En rasgos generales, este movimiento llevó consigo una ascensión de la cultura underground,
una valorización del lenguaje corriente en la forma de ser de los individuos, un empleo del uso de comportamientos inesperados y provocativos, y una abolición de los tabúes. Te quiero porque eres sucia. En España, dicho movimiento tuvo su eco años más tarde y fue relacionado con el fenómeno cultural conocido como la movida, Murcia y a mi disposición entera. cuyo nacimiento podría situarse al comienzo de la década de los 80, luego del fin de la dictadura en el país. Este movimiento es el de un espíritu liberador en los ámbitos sociológicos, culturales, como ideológicos. Y aunque Mujeres al Borde no sea el filme más representativo de la movida, sigue manteniendo ciertos aspectos que no le dejan indiferente. El fundido negro que separa los créditos de apertura del primer plano podría ser interpretado en una perspectiva narrativa como la separación entre los elementos no diegéticos de los diegéticos de la película. No obstante, sentimos como una especie de prolongación del primero sobre el último, al ver un espacio artificial que nos recuerda a los collages e imágenes que venimos de ver en los créditos de apertura, como también al escuchar una voz en off que comenta su estado de desolación muy parecido al de la canción. El primer plano del filme nos muestra un espacio artificial compuesto en su mayor parte de maquetas. Estas son la representación en miniatura de un edificio y su exterior. En el segundo plano vemos un grupo de animales en un corral cuya composición mantiene cierta falsedad. El pasaje de un plano en el que el tamaño como los mismos objetos son en su gran mayoría falsos, a otro donde nos encontramos con animales reales en un espacio de tamaño real, es un aspecto a tener en cuenta. Pero identificar la continuidad de un sol que en el primer plano creemos falso debido a su espacio que ocupa en el mismo, a pasar a ser un sol que hace de fondo en el plano siguiente, es más que simple materia para reflexionar. Hace meses me mudé a este ático con Iván. A esto le sumamos el hecho de que la voz en off nos introduce un ático segundos antes que le veamos, de manera que entendamos de qué se trata del ático del edificio en miniatura. En síntesis, todos los recursos aquí utilizados están estructurados de manera tal que hacen que este universo, más allá de su carácter falso, sea aceptado por nosotros sin escepticismo alguno. Esta serie de planos son el reflejo del mismo discurso fílmico. Un mundo en el que lo artificial se fusiona con lo natural, formando un solo y único espacio fictivo, que debido a su esencia misma, no debemos tomar como real. Este tercer plano viene a darnos la otra cara del filme, la de Iván, pues aquí tenemos la forma en que se nos presenta el mismo, por medio de una frase escrita destinada a Pepa y que nosotros seguimos por medio de la voz en off. Tercer plano que extiende una vez más el carácter estrategético del filme, puesto que vemos el título de la canción Soy infeliz, tema musical que acompañaba a los créditos de apertura y que se encuentra sobre la envoltura del disco. En fin, si tratamos de establecer la relación existente entre este plano con los anteriores y con el significado que estos aportan al filme, podemos sostener en un primer momento que el sonido juega un papel primordial dado los efectos retóricos del montaje, en el que los sonidos en off vienen ya sea a reflejar lo que vemos en pantalla o a mostrar algo diferente de lo que oímos. La voz en off de Pepa, al dirigirse a nosotros, oyentes, testigos de su fracaso, nos permite entrar en su intimidad, permitiendo en un primer momento que nos identifiquemos con lo que sucede a su personaje. La voz en off de Iván lee lo que él habría escrito una vez en el pasado a Pepa. En ningún momento, a diferencia de esta última, se dirige hacia nosotros, impidiéndonos de esta manera todo tipo de identificación por parte nuestra. Los dos primeros planos son en cierto modo los que representarán la personalidad de Pepa y de su entorno. El carácter natural y a la vez artificial de su personaje, capaz de tomar el control en situaciones imprevistas, hábil en el uso del lenguaje y detentora de movimientos tanto falsos como reales, nos sorprende, nos divierte, asimismo que logra que nos sintamos identificados con ella. En fin, Pepa reúne los rasgos de personaje de teatro, de novela, de cómic como de película, representando a la vez la heterogeneidad de géneros que constituyen al mismísimo film. La presencia de tintas rojas y verdes en el plano, sumado a la sensación de opresión que este nos transmite, se podría considerar como el reflejo del estado mental de Pepa al comienzo de la película. En cuanto a la selección de determinados colores como el rojo, o de la toma de ciertos ángulos como el picado en este caso, puede ser interpretado de la siguiente manera.
dependiendo de la época como de la cultura, el carácter simbólico de este color es muy variado, ya que este representa temas que van desde el amor, el erotismo y la pasión hasta otros como los del peligro, el poder, la acción y la vitalidad. A nosotros entonces de interpretar su significado en cada una de las situaciones en las que aparece en la película. En lo que respecta a este último plano en nuestro análisis, podemos decir que, por la distribución de los personajes y objetos en el encuadre, sumados al efecto de las líneas dominantes en la perspectiva de los planos, que la presencia de Iván en calidad de voz en off no solo invade, pero también domina los planos. A estos dos ejemplos le añadimos el hecho de que son respectivamente el primero y el último en los que el recurso de la voz en off aparece en la película, asignándose de esta manera un inicio, pero también una conclusión al efecto perturbador que éste pueda tener sobre Pepa como sobre nosotros oyentes. La comedia se refleja en la repetición de ciertos movimientos como el de tirar objetos y de recibirlos, el del lenguaje de algunos de sus personajes, en la inclusión particular del estilo kitsch en la película y el carácter insólito de ciertas situaciones. ¿Le vendrá colirio por casualidad? No. Tanto el cine como la televisión son puestos en escena en la película a través de la famosa puesta en abismo, procedimiento narrativo que consiste en imbricar una narración dentro de otra. La televisión aparece en dos de sus manifestaciones más frecuentes, la publicidad y las noticias. La primera aparece como parte del mundo profesional en el que se mueven sus personajes, y la segunda como complemento en el avance de la intriga. Sin embargo, su función principal es la de satirizar ciertos aspectos relativos a la religión, a ciertos modos de consumo, como a la mismísima televisión. Mujeres al borde pertenece más al género de la comedia dadas las características anteriormente mencionadas. No obstante, el filme tiene su origen en la obra de teatro de Jean Cocteau, La voz humana, salido en 1930, adaptada al cine en 1948 por Roberto Rossellini en L'Amore, y por el mismo Almodóvar en La ley del deseo, salida un año antes de Mujeres.